Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una ensalada campera. Una ensalada de papas sencilla, fresca, sabrosa y muy saludable. Primero lava y pon a hervir las patatas con piel unos 25 minutos. Pon a hervir también los huevos durante 12 minutos. Mientras corta la cebolla en pluma. Y lava y trocea el tomate como te muestro. Reserva ambos para luego. Comprueba entonces tus patatas. Para ello pínchalas y mira si las tienes hechas. Si entra y sale fácilmente ya las tendrás listas. Déjalas enfriar al igual que los huevos duros. Cuando los tengas, pélalos y córtalos en cuartos. Las patatas córtalas en trozos de un tamaño como te muestro. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. Ahora en un recipiente añade el aceite y el vinagre. Y con unas varillas remuévelos hasta emulsionarlos. A continuación, pon las patatas que cortaste en un bol grande. Añádeles las aceitunas, el atún, el tomate y la cebolla. Agrega encima sal, la vinagreta que preparaste y remueve con cuidado todo para que se impregne bien. Lleva tu ensalada al refrigerador durante al menos un par de horas. Como ves, una ensalada de papas sencilla, rápida y muy sabrosa. Opcionalmente puedes ponerle pimienta recién molida antes de servirla. Ahora dime en los comentarios si tú agregarías algún ingrediente extra a esta ensalada campera. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com. Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta ensalada campera. ¡Hasta la próxima!